El sistema nervioso se divide en dos partes, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el que se encarga de los procesos conscientes, los procesos cognitivos, las actividades motoras. Y en ellas tenemos a lo que es el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, la médula, el tallo cerebral. Después, por otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está compuesto por el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. En el sistema nervioso somático nosotros encontramos lo que son los nervios, las neuronas aferentes y eferentes, los nervios sensoriales y motoros. Y en el sistema nervioso autónomo encontramos el parasimpático y el simpático. El parasimpático se va a encargar de lo que es la relajación del cuerpo, mientras que el simpático se encarga de la activación de este. Vamos a tocar a más profundidad lo que es el sistema nervioso central y sus partes. En ellas encontramos lo que es el encéfalo, el cerebelo. El cerebelo, por ejemplo, es esta zona de aquí que podemos ver, y esta zona se encarga de la coordinación de los movimientos, del equilibrio. El encéfalo ocupa la mayor parte del cráneo, se dice. Después también tenemos a lo que es el tallo cerebral, y también es importante mencionar que a ambos hemisferios los une un cuerpo calloso. Después también sabemos que ambos hemisferios cumplen roles muy importantes. Ahora vamos a hablar un poco más de sus hemisferios. El hemisferio derecho se encarga de controlar los movimientos del hemisferio izquierdo, y el hemisferio izquierdo se encarga de controlar los movimientos del hemisferio derecho. El hemisferio derecho cumple las tareas visuales, espaciales y de no verbales, mientras que el hemisferio izquierdo cumple los roles de ser más del lenguaje, de lo que es simbólico, del razonamiento. A la vez también tenemos lo que son los lóbulos. Los lóbulos son estas zonas marcadas. Los lóbulos tienen unas funciones especiales. Por ejemplo, nuestro lóbulo frontal, que es esta zona de aquí, cumple una función muy importante de controlar los movimientos voluntarios, de la inteligencia, de la personalidad. Después tenemos al lóbulo parietal. El lóbulo parietal es esta zona de aquí, y este lóbulo parietal se va a encargar de lo que son el equilibrio y la coordinación. Después tenemos el lóbulo occipital. El lóbulo occipital lo podemos apreciar en esta zona. El lóbulo occipital se va a encargar de lo que es la información visual. Todo lo visual de este se va a encargar. Después, por último, tenemos el lóbulo temporal, que es esta parte de aquí. El lóbulo temporal también cumple una función muy importante, ya que es aquel que se va a encargar de la memoria, las sensaciones, las emociones. Por eso que decimos, cuando recuerdas un rostro, es porque tu lóbulo temporal es el que se encarga de ese proceso importante. También a la vez podemos decir que las funciones de acá tenemos al hipotálamo, tálamo, al hipocampo, que también cumplen funciones muy importantes como la regulación del sueño, todo lo motor y sensorial. Es importante no olvidar el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca es la que nos permite controlar lo que es el habla, mientras el área de Wernicke nos permite comprender el lenguaje. También es importante mencionar las cisuras, la cisura de Rolando, la cisura de Silvio, que cumplen funciones muy importantes porque dividen también a los lóbulos en lóbulos. Los métodos de exploración cerebral son 4. Los microelectrodos, que estudian los cambios en condiciones eléctricas; los macroelectrodos, que miden señales eléctricas; la imaginología estructural, que son las tomografías y que están mejor computarizadas; la imaginología funcional, que se encarga de observar la actividad del encéfalo y sus reacciones. Procesos psicológicos básicos como la sensación, la percepción, la memoria y la atención. Ahora vamos a explicar lo que es la sensación. La sensación son las respuestas directas e inmediatas que se producen por estímulos en los órganos sensoriales. Este cuenta con una serie de anomalías como la anortasia, como la sintopsia, como el daltonismo. La primera es cuando no puedes distinguir los colores cromáticos y solo puedes ver en blanco y en negro. La sintopsia, que es cuando solo puedes ver en amarillo, y el daltonismo es cuando tienes la incapacidad de distinguir las matices del rojo y verde. Bueno, después tenemos la percepción, que va relacionado con las sensaciones, es decir, la percepción es cómo tu cerebro lo interpreta, cómo interpretas la percepción, que va de la mano de las sensaciones, ya que se encargan de nuestro sistema nervioso. Nuestro cerebro se encarga de interpretar a través de estos estímulos sensoriales puros. Y en esta percepción también existen unas anomalías, como la agnosia, como la ilusión, como la alucinación. La agnosia es la incapacidad de captar estos estímulos sensoriales, mientras que la ilusión es cuando tu cerebro o tú no lo percibes, pero no la percibes de esa manera objetiva, sino, como su propio nombre lo dice, es como que modificas. Esa es la ilusión, la deformación, la mala interpretación. Después tenemos lo que es la alucinación, que puede ser o se puede dar por factores externos como consumir sustancias, entre otros.
Después también tenemos lo que es la atención. En la atención también hay una serie de anomalías, como el Leber-Dexter y la aproxia. Estas, en ambos casos, la primera, por ejemplo, es cuando hay una disminución de la atención. Se puede dar en condiciones normales como sueño, aburrimiento y cansancio o condiciones patológicas. Después tenemos lo que la segunda en cuestión, la hiperprexia, que es la que hay también un déficit de atención y puede ser por consumo de sustancias, entre otros. La memoria es la capacidad de adquisición, codificación, almacenamiento y recuperación de la información. Se clasifica de corto y de largo plazo, como la sensorial del trabajo, ecoica y coica, y en largo plazo la semántica y la episódica, donde está el hipocampo, la corteza entorrinal y el encéfalo. Sabemos que hay alteraciones. Entre las patologías cerebrales tenemos el autismo, que es la alteración del lenguaje y comunicación, la epilepsia, que es una grave alteración de la actividad cerebral, la enfermedad del Alzheimer, que es la progresiva pérdida de la memoria, y la enfermedad del Parkinson, que es un trastorno neurológico debido al déficit del neurotransmisor dopamina.